Sean todos y todas bienvenidos al acto paralelo del foro político de alto nivel denominado Análisis de Riesgos y Gobernanza de la Modificación de la Radiación Solar, o MRS, para salvaguardar el desarrollo sostenible. Se trata de un acto paralelo organizado por la Iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima, C2G, y la CEPAL, que es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. La CEPAL es una comisión responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Mi nombre es Alia Hassam, soy oficial de comunicaciones para C2G. Quisiera señalar que este acto paralelo tiene como propósito permitir a los participantes comprender mejor la gestión de riesgos estratégicos y los vacíos en torno a la gobernanza. Nuestra intención será examinar tanto lo que sabemos como lo que no sabemos al respecto de la MRS, cuáles son sus riesgos y posibles beneficios y por qué este actual vacío en la gobernanza internacional ocurre a partir de los riesgos que se plantea en sí misma. Es un acto paralelo que pretende explorar cómo el análisis de riesgos podría ayudar en la toma de decisiones, así como ofrecer respuestas a por qué y cómo el fortalecimiento de la capacidad y la inclusión también de la voz de los jóvenes es esencial para el proceso de gobernanza. Durante este acto también escucharemos la perspectiva del gobierno de México, una perspectiva planteada desde la posición que tiene el país sobre la modificación de la radiación solar y sus planes para iniciar un proceso de gobernanza internacional. Le doy la palabra a Janos Paksor, director ejecutivo de la Iniciativa Carnegie de Gobernanza. Muchas gracias, Alia, y también gracias a los participantes a este evento. Me permito darles la bienvenida. Y estamos muy optimistas para que esta conversación que ocurrirá en torno a la modificación de la radiación solar pueda permitir datos importantes que contribuyan en la exploración de medidas activas que delimiten el marco de la Agenda 2030 en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un agradecimiento especial a la CELAC por ayudar en la coorganización de este evento. El mundo enfrenta muchos problemas, son problemas que tenemos frente a nosotros y de los cuales es importante debatir. Uno de esos problemas gira en torno a la gobernanza de la modificación de la radiación solar. Y a partir de ahí hablaremos de dos ideas principales. Una es la condición actual del cambio climático y la otra es la carencia de gobernanza en torno a la MRS. En ese contexto, sabremos que la modificación de la radiación solar es una técnica emergente que pueda o pueda no ser útil a la hora de abordar en parte los impactos. No se ofrece como una solución a la crisis climática, sino como una alternativa para abordar los impactos que puedan ocurrir. También puede ser considerada una medida de atención temporal a la emergencia climática y que a partir de ahí permita también elaborar cuáles serían los impactos positivos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La realidad, sin embargo, es que no tenemos un conocimiento muy elaborado de la etapa en la que nos encontramos, pero hablaremos de esta técnica como una técnica emergente. Una técnica emergente que está muy acorde con las situaciones del clima en la actualidad. Ciudades en Europa están enfrentando temperaturas máximas de 40 grados centígrados. No es un fenómeno aislado y en los últimos días hemos visto que a partir de las predicciones científicas los resultados son realmente alarmantes. Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático han establecido que el mundo tiende a avanzar hacia un sobrepaso temporal en la temperatura y que también irrumpe con el acuerdo establecido en el Convenio de París. No obstante, tenemos una mirada optimista y ofrecemos a partir de ahí, de la mano con el IPCC, distintas alternativas o caminos para avanzar
en un mundo que necesita de manera inmediata mecanismos de mitigación y mecanismos de reducción de las emisiones. Son medidas que se establecen como predicción para final de ciclo, donde las temperaturas habrán excedido los valores considerados, bien sea si estos valores sobrepasan o no los acuerdos establecidos. Tenemos que mencionar una prioridad a la hora de hablar de cómo estamos reduciendo los riesgos de sobrepaso y cómo estamos minimizando la longitud de este sobrepaso a la hora de hablar de la magnitud que puede el sobrepaso en sí mismo generar como una reacción masiva que transformaría directamente las emisiones. En un mundo, en muchos países que aumentan de manera considerable la emergencia a controlar estos riesgos que pueden surgir de este sobrepaso en la temperatura, por supuesto teniendo en cuenta que así como el IPCC ha establecido, las medidas de adaptación son considerablemente importantes cuando pretendemos avanzar en medidas de emergencia. Los impactos que se deben abordar están relacionados con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que se ha delimitado en la agenda del año 2030. Matías Honegger nos hablará sobre este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles en el contexto de la modificación de la radiación solar. Si bien en el mayor de los casos los impactos son temporales, conviene proponer cuáles son los riesgos y revisar de qué manera se está implementando la modificación de la radiación solar y de qué manera también funciona cuando la implementación no ocurre en un planeta que se calienta día tras día. En ese contexto podríamos definir en qué escenario funcionaría mejor cierta implementación y hacer un abordaje a partir del análisis de riesgos a corto plazo. Una segunda idea que conviene mencionar está relacionada con la problemática en torno a la carencia de una gobernanza para la modificación de la radiación solar. Hay, por supuesto, elementos procesales que se deducen de acuerdos internacionales. El grupo intergubernamental de expertos ha establecido que no existe una evidencia que consolide profundamente los avances en el tema. Sabemos que no se trata de un asunto académico, sabemos que se trata de una acción que requiere medidas multilaterales, especialmente en donde no hay un marco de gobernanza. Y un buen ejemplo de cómo el sector privado interviene en las decisiones gubernamentales está relacionado con la manera como en la experiencia del doctor Agustín Ávila pueden plantearse dificultades que los gobiernos tienen que abordar. Cuando se habla de gobernanza no se habla de un cúmulo de normas, sino de un trabajo colectivo de la sociedad que tienda a revisar unas medidas sociales a la hora de cumplir con ciertas tecnologías o cierta implementación de medidas desde la geoingeniería solar. Por supuesto que conviene revisar cómo también distintas voces de la sociedad son participantes en este debate. Tenemos la voz juvenil, muy importante, que también tendrá un espacio para participar en este foro de alto nivel al que nos hemos congregado el día de hoy. Tendremos posteriormente una sección de preguntas y respuestas en donde la audiencia podrá preparar unas preguntas para compartir una vez las presentaciones hayan terminado. Gracias, János. Me permitiré ahora presentar a los oradores en este foro de alto nivel. Nicholas Harrison es director de la gestión de conocimiento para la iniciativa Carnegie de gobernanza sobre el clima y nos compartirá cuáles son los aspectos más relevantes del comunicado del grupo IPCC sobre el cambio climático en torno a la modificación de la radiación solar. Nicholas ha trabajado en varias organizaciones internacionales de las Naciones Unidas para agentes subnacionales y no estatales. Ha servido como asesor del equipo de cambio climático del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Seguidamente oiremos a Matías Honegger, investigador principal sobre el clima, quien nos compartirá perspectivas sobre investigación climática. Matías no podrá participar en tiempo real, así que ha preparado una presentación
sobre las posibles implicaciones de la MRS en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Matías es experto en política climática para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en lo referente a una gobernanza sobre geoingeniería. Investiga los puntos de vista divergentes acerca de la modificación de la radiación solar y la remoción de dióxido de carbono, así como su investigación y la manera en que la opinión de negociadores y observadores interviene. Matías ha escrito y publicado artículos e informes en torno al diseño de políticas para la remoción de CO2 y ha dirigido la evaluación de los efectos potenciales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus publicaciones se encontrarán en el sitio web de Carnegie Climate Initiative. La doctora Inés Camilloni es profesora asociada del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Buenos Aires. Nos explicará de qué manera la implementación de un análisis de riesgos es un buen enfoque para estudiar la cuestión de la modificación de la radiación solar y determinar de esta manera la efectividad de su implementación. La doctora Inés Camilloni es distinguida investigadora y docente conocida por sus aportes a la ciencia climática. Es la autora principal del quinto informe especial del IPCC sobre el impacto de un aumento de 1.5 grados Celsius en la temperatura global. La doctora Inés es profesora de la Universidad de Buenos Aires y ha liderado varias investigaciones en torno a la variedad climática. Su experiencia se extiende al estudio de la gestión de la radiación solar y sus impactos hidrológicos en la cuenca del Río de la Plata en el continente suramericano. El año pasado, la doctora Inés publicó un artículo relacionado sobre el tema, el cual se puede consultar en nuestro sitio web. Escucharemos después a Clara Boto, brasileña, miembro del grupo de C2G denominado Voces Juveniles sobre el Cambio Climático. Clara nos compartirá su perspectiva, una perspectiva juvenil acerca de la necesidad de una gobernanza que sea inclusiva. Como miembro de C2G, Clara se centra en definir una gobernanza para la modificación de la radiación solar y para ello está trabajando en una plataforma que presente importantes perspectivas desde una mirada juvenil. Clara está involucrada en campañas para la justicia climática, las cuales son lideradas por distintas voces de la juventud y que tienen como objetivo central abordar la crisis climática desde una mirada de los derechos humanos. Ha participado en varias conversaciones en conjunto con la Red Juvenil de Liderazgo Europeo y actúa como facilitadora de política científica para el grupo principal sobre infancia y juventud. Agustín Ávila participará compartiendo algunas experiencias del Gobierno de México acerca de la falta de gobernanza sobre modificación de la radiación solar. El doctor Ávila es director general de Políticas de Acción Climática en la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es el líder del Instituto Nacional para la Ecología y el Cambio Climático. Se desempeñó como coordinador del Centro Educativo de la Semarnat. Ha sido director general de Opciones Productivas en el Ministerio de Bienestar Social. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y cuenta con estudios en Economía de la Universidad Autónoma de México. That's it on my side, Janusz. I will give you back the floor so you can start the discussion. Thank you very much. So let's get on with it now, and I look forward to the presentation. Damos ahora la palabra a Janusz Pastor para que pueda dar inicio al debate. Muchas gracias. Vamos a darle entonces la palabra a Nick Harrison para que Nick pueda compartirnos su experiencia. Nick hablará de los riesgos sobre la carencia de una gobernanza para la MRS. Gracias, Janusz. Un saludo para todos y para todas. Voy a dedicar los primeros 6 minutos para hacer un llamado a lo que recientemente se mencionó en el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático en el contexto de la crisis y en relación a la gobernanza existente, porque quiero iniciar compartiendo algunas diapositivas para que me puedan seguir.
Comenzaré refiriendo a esta imagen que probablemente resulta familiar desde la contribución que se ha hecho, y los riesgos que enfrentamos aparecen a la izquierda en distintos escenarios. A la derecha aparecen los posibles impactos y los riesgos que enfrentamos. Aparecen también esos riesgos de manera relevante, y vemos cómo a medida que tiende a un color púrpura se transmiten los riesgos desde los sistemas económicos, y cómo estos riesgos cada vez son más difíciles de controlar y de mitigar. Estos riesgos incluyen temperaturas altas, sequías, problemas en la seguridad alimentaria. Son entonces asuntos complejos que requieren un entendimiento directo y que permiten una evaluación directa a cada uno de estos aspectos. Cada uno de estos sectores han sido revisados a lo largo de los distintos territorios. Hay un riesgo que se caracteriza por la interacción entre los riesgos y la exposición también a estos riesgos físicos, por supuesto, sin dejar de lado la vulnerabilidad. Hay un ejemplo en esta imagen. Este ejemplo se ha tomado de esta densidad en las sequías recientes y cómo las poblaciones están cada vez más expuestas a riesgos más elevados en la seguridad de su salud, riesgos relacionados también con la seguridad alimentaria y las vulnerabilidades que existen a través de las distintas esferas sociales. Por supuesto, eso también interviene en la capacidad de trabajo y cómo esto se refleja en los precios de los alimentos, y también, por supuesto, en las dificultades para mantener un sistema de alimentación equitativo y justo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático emplea esta estructura para ilustrar la combinación de los riesgos diversos en cuanto a la vulnerabilidad, la exposición. Hay también nuevas categorías que han sido consideradas para entender mejor estas estructuras, por supuesto, para poder identificar también de qué manera podríamos responder a estos riesgos sin crear nuevos riesgos, por supuesto. Estamos intentando generar contribuciones para que se pueda aumentar la perspectiva del tema y que implementemos medidas también de mitigación para debatir las consecuencias de la crisis climática. Hay, por supuesto, efectos en torno a la mitigación, efectos que tienen que ver con intentos de reforestación o tal vez con medidas desde la bioingeniería que tal vez también derivan en conflictos de los territorios. En ese contexto de la evaluación de los riesgos y de las respuestas que ofrece el Grupo Intergubernamental de Expertos en torno a la modificación de la radiación solar. Y para aquellos que no estén familiarizados con el tema, recuerden visitar nuestro sitio web para ampliar la información que aparece en torno a estas distintas técnicas emergentes propuestas. Estas técnicas incluyen el brillo de las nubes marinas, incluye también la inyección de aerosol estratosférico, que por supuesto surgen como técnicas emergentes de modificación de la radiación solar. Ahora bien, lo que el Grupo Intergubernamental de Expertos nos dice es que en relación a los riesgos climáticos, estamos tal vez enfocándonos principalmente en los riesgos que están representados a partir de la comprensión general de estas consecuencias. Esto va a depender claramente de los territorios y de los escenarios en donde se pretenda implementar. Hay un efecto potencial en torno a reducir estos riesgos climáticos antes de que los impactos se amplíen a otras escalas. De manera que es importante resaltar que se ha hecho énfasis en el reporte del IPCC. Y como ya nos había mencionado al momento de presentar este debate, había una nota con respecto a que no se están reduciendo los impactos y las medidas, de manera que conviene establecer un complemento inmediato que sea requerido para dar cuenta de cómo la investigación de las medidas de modificación de la radiación solar pueden resultar en una posible solución.
Sin embargo, no podemos dejar de lado los vacíos en torno a la gobernanza y cómo al mismo tiempo se pretende reducir los riesgos posibles a partir de estos impactos que a diario vemos aumentando. Hay nuevos riesgos que quisiera resaltar, riesgos que son enfrentados por las sociedades, por los ecosistemas y que no hay mucha comprensión a nivel internacional. Es importante generar entonces una colaboración global, porque puede que un país presente un riesgo específico y necesitará trabajar de manera conjunta con otros países que puedan ayudar a implementar medidas para controlar la temperatura en eventuales casos. Y en ese medido hay también medidas que surgen como mecanismo de respuesta en caso de que una implementación no tenga los propósitos esperados. Ahora bien, también debemos mencionar que los documentos en torno a la gobernanza tal vez están bastante limitados y no hay un enfoque directo que permita alcanzar desde todas las perspectivas los resultados de estas investigaciones. La investigación sigue siendo predominantemente liderada por los países del hemisferio norte y las evaluaciones que allí se presentan plantean, por supuesto, decisiones injustas que no son consideradas de manera equitativa en todos los hemisferios. Hay entonces una necesidad a revisar cómo estos acuerdos están funcionando de manera multilateral y cómo se puede también incluir la modificación de la radiación solar, ya sea directa o indirectamente, en los mecanismos de gobernanza. El resultado, entonces, a partir del grupo intergubernamental de expertos en torno a la gobernanza, es que no hay una gobernanza internacional dedicada precisamente a la demostración de cómo la implementación de estas medidas implica o no riesgos. Hay información, por supuesto, en lo que el IPCC ha establecido. Una vez más, podemos visitar esta información en el sitio web c2g.net para saber más sobre este tema. Gracias, Nick. Y antes de que avances, quisiera hacer una referencia a lo que has mencionado en torno a cuál sería tu opinión, cuál sería este elemento único que caracterice los desafíos de gobernanza, particularmente en la inyección de aerosol estratosférica que mencionabas. Podría mencionar varias, tal vez, alternativas, pero todas implican desafíos únicos al momento de abordar las técnicas emergentes y cómo encontramos resultados entre unas y otras. La velocidad, por supuesto, en la manera de implementación, la manera como se están implementando en torno a mantener una gobernanza que revise la intervención de la inteligencia artificial para también deliberar resultados más significativos. Se trata entonces de una tecnología que está surgiendo y que requiere, por supuesto, la implementación de mecanismos de gobernanza. Como lo ha dicho el grupo intergubernamental de expertos previamente, hay ciertas complejidades que las sociedades, los países están llamadas a comprender. Se trata de un sistema global pero interconectado, con visiones distintas, perspectivas que pueden ser contrarias, perspectivas que tal vez no llegan a un punto en común a la hora de reducir cuáles son los riesgos y los daños a futuro, pero conviene establecer la conversación y combinar las perspectivas, alimentar los debates y generar una política en torno al tema. El IPCC es enfático en entender estas dinámicas importantes entre distintos actores a nivel mundial a la hora de elaborar evidencias que sirvan a futuro para ilustrar futuras investigaciones. Así que estos serían los grandes desafíos que quiero mencionar: la velocidad y la escala de la emergencia, la naturaleza teórica, las incertidumbres, la manera en que se está abordando en la política y también las dinámicas de poder existentes. Una pregunta
adicional sería qué tipo de capacidades son necesarias a la hora de comprender una manera de gobernanza que amplíe un contexto internacional. Claro, la capacidad es por supuesto internacional porque se trata de instituciones internacionales que revisan una crisis mundial y que tratan de proponer medidas anticipatorias que surjan como mecanismos de adaptación, que son necesarios, pero que de alguna manera están anticipando de qué manera se podría responder a ciertos escenarios y a partir de ahí entender cuál sería el mejor mecanismo de respuesta para cada una de las comunidades, para cada uno de los países en el mundo. Demos ahora la palabra al próximo orador. Oiremos la presentación de Matthias Honegger acerca de las posibles implicaciones de la modificación de la radiación solar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un saludo para todos y para todas. Es un placer participar en este foro de alto nivel y compartir mi pensamiento acerca de cómo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está relacionado con la modificación de la radiación solar, pero conectado, por supuesto, con los altos niveles de incremento en la temperatura. Hablaré a partir de mi anterior investigación en donde exploré interacciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los posibles beneficios y riesgos de la modificación de la radiación solar. Queda claro que cuando pensamos en MRS, pensamos en el futuro y pensamos en las distintas opciones que pueden recurrir en torno a las alternativas que los gobiernos pueden considerar en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si es por supuesto, la prioridad, el punto de referencia que pretende beneficiar a todos y a todas en cada uno de los países. Estas alternativas de impacto recorren, por un lado, los aspectos físicos. Directamente cuando hablamos del sobrepaso en la temperatura, hablamos de un clima que cada vez se ve más alterado y que impacta directamente, por supuesto, todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos probablemente oído del Grupo Intergubernamental de Expertos cuáles son las predicciones en torno al sobrepaso de estas temperaturas. Sabemos que hay una preocupación relacionada con los impactos físicos en torno al cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otra parte, hay dos caminos posibles desde una geoingeniería solar y son mecanismos de modulación del impacto climático, ambos potencialmente intentando reducir los impactos de la crisis climática y modificando también otras alternativas posibles. Esta estructura está enmarcada en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas, también que a gran escala presentan también la gobernanza global y los esfuerzos en torno al cumplimiento de sus objetivos. Hay tres caminos que impactan directamente y quiero plantearlos a la hora de hablar del cumplimiento de esos objetivos. En primer lugar, tenemos el aumento en los riesgos a partir de la crisis climática. En segundo lugar, los efectos colaterales de la modificación de la radiación solar. Y también, por supuesto, las implicaciones no directamente físicas relacionadas con la MRS. Y para explorarlas, por supuesto, necesitamos hacer una revisión específica en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, hablamos de efectos en una causa climática que tiene como resultado alterar el cumplimiento de objetivos específicos. El objetivo número 13, por ejemplo, en torno a la aplicación de la modificación de la radiación solar, da cuenta de la importancia de reducir el sobrepaso en la temperatura como un principal indicador que afectaría el cumplimiento del objetivo número 13. El objetivo número 13 al mismo tiempo está vinculado con todos o casi la mayoría de los objetivos y
diagrama tiene como propósito entender la relación existente entre los objetivos. Los efectos colaterales también están conectados con el contexto físico-natural. En ese sentido, el contexto medioambiental, los ecosistemas marinos, los ecosistemas terrestres se ven directamente afectados. Y en términos generales hay una influencia más grande en cómo estos ecosistemas se ven cada vez más y más perjudicados. Los objetivos de desarrollo sostenible tienden a reducir la pobreza, a reducir el hambre, a encontrar una protección para todos y todas en cada uno de los territorios, de manera que el mero irrumpimiento en solo uno de esos objetivos podría alterar directamente el cumplimiento de los demás. En este punto conviene considerar que los riesgos son realmente graves, especialmente en el caso de un sobrepaso en la temperatura. Hablaré de una causante también muy conectada con los efectos políticos, los efectos socioeconómicos y los efectos culturales a la hora de implementar la modificación de la radiación solar. Y cómo estos efectos podrían afectar estos otros contextos en torno a cuáles son las implicaciones que podrían resultar. Por supuesto, es más difícil anticipar un posible comportamiento, pero consideramos la disponibilidad y la habilidad que permitiría directamente trabajar en el cumplimiento de esos objetivos. Son desafíos que pretenden también enfocar los esfuerzos y no distraerse tal vez de aspectos que generan algunas veces especulaciones y preocupaciones, pero sin olvidar que los efectos están presentados a partir de las prioridades en los distintos países y de manera global hay una relación entre unos y otros. Hay, por supuesto, trabajos cooperativos en torno a estos objetivos. Hay un esfuerzo cooperativo de las instituciones, de distintos entes gubernamentales y no gubernamentales que revisan formas de anticiparse a estos impactos. Hay entonces una fuerte expectativa acerca de cuáles serían los efectos directos e indirectos en torno al cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de lo que he presentado con respecto a las posibilidades de implementación de medidas de geoingeniería solar que afectarían de manera considerable el cumplimiento de unos u otros de estos objetivos. Hay un riesgo sustancial cuando se trata de revisar cuáles serían estos riesgos y cómo esto podría también afectar el cumplimiento de los objetivos que previamente hemos mencionado. Claro que hay distintas naturalezas en el abordaje de esta problemática. Vemos aquí un enfoque que a partir de la academia y de la investigación ha propuesto distintas disciplinas, distintos campos de estudio a partir de los cuales puede comprenderse mejor de manera cohesionada cómo esta ciencia, tal vez esta evidencia científica podría llegar a converger en el cumplimiento de esos objetivos. Y esto nos da como resultado una perspectiva transdisciplinar en donde las disciplinas son directamente protagonistas en el cumplimiento de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo que quisimos con esta ilustración fue tal vez representar la experiencia de los expertos a nivel mundial en donde estos objetivos presentaban 17 distintas dimensiones o enfoques y a partir de ahí encontrar un punto en común con la modificación de la radiación solar y revisar la participación de la evidencia científica. Y para abordar otros ejemplos sobre lo que hemos conversado previamente, hay entonces una bibliografía que quisiera compartir a continuación. No sin antes
delimitar un poco en qué consisten estos objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible número 1, cero pobreza en todas sus formas, tiene como principal propósito abordar cuáles son estos efectos colaterales que hacen que las poblaciones sean cada vez más y más pobres. Claro que el sobrepaso en la temperatura tiene que ver con el cumplimiento de este objetivo, porque estamos hablando del bienestar de los pueblos, el bienestar de sus habitantes, y ese bienestar está directamente conectado con la realidad. Es una realidad preocupante, es una realidad que también tiene drásticas consecuencias climáticas, especialmente si se revisan las predicciones para fin del siglo. Si la modificación de la radiación solar sigue uniendo esfuerzos como lo ha venido haciendo, seguramente se potenciarán las formas en las que se podría abordar el cumplimiento de este objetivo número 1. Por supuesto que hay distintas causales, distintos efectos colaterales también, que son de naturaleza física, pero que también representan resultados adversos, especialmente si consideramos que la MRS se ha diseñado para ser implementada en situaciones que tal vez perjudican más a los países más vulnerables. Pero sabemos que los países más vulnerables tienden a ser los que menos posibilidades y más desventaja tienen en torno a los espacios de deliberación, de toma de decisiones, y resultaría en efectos negativos que tal vez profundiza la preocupación existente con respecto a los efectos sociales y políticos de una implementación de la modificación de la radiación solar para no favorecer el cumplimiento de este objetivo. El objetivo de desarrollo sostenible número 17 es un objetivo que pretende permitir el cumplimiento de todos los otros objetivos, especialmente desde el enfoque de la conversación en torno a los efectos culturales, políticos y socioeconómicos. En torno al uso de estas técnicas, sigue siendo difícil tal vez definir si los resultados han sido positivos o no. Lo que sí sabemos es que estamos llamados a una coordinación que sea necesaria para poder tal vez de manera global potenciar esta cooperación entre los países y fortalecer, por supuesto, los procesos que están relacionados a garantizar la participación de todos los actores a través del planeta. Se espera que también sea una oportunidad, pero al mismo tiempo una posibilidad de plantear estas preocupaciones tan importantes y que de manera coordinada se pueda tal vez abordar en un panel como estos o en futuros panels, una voz que incluya también una postura más global y que esté fundamentada en la confianza, en la colaboración, en las habilidades a nivel global, por supuesto entendiendo que estamos ante un desafío que requiere objetivos y propósitos conjuntos. Hay también objetivos similares que pueden tal vez considerarse en el cumplimiento de la agenda para el año 2030. La bibliografía que pretendía ilustrar previamente está relacionada con las publicaciones que hemos presentado. Aquí tenemos una lista de estas publicaciones y como estas publicaciones, algunas de ellas se pueden encontrar en línea. Otras están disponibles también en los distintos repositorios de las academias. Hay informes que están enfocados en los riesgos y en ciertos aspectos que tal vez consideraríamos relevantes, especialmente en relación con los riesgos desde una mirada unilateral o tal vez bien negativa en torno a cómo los riesgos cada vez aumentan y cómo también estamos frente a un sobrepaso inminente de 1.5 y creciendo en este valor cada vez más.
Si pensamos en cómo la modificación de la radiación solar también implica un riesgo potencial, veríamos entonces que hay tal vez oportunidades que necesitamos explorar, pero también un conocimiento de cuáles serían esos riesgos que podrían aparecer en la implementación de estas técnicas emergentes. Otra publicación que hemos hecho en conjunto con otros colegas, una publicación que tiene más como propósito tal vez acentuar las investigaciones sobre esta amenaza climática y el sobrepaso en la temperatura desde miradas individuales o desde una mirada más regional tal vez. En este punto hablamos de una preocupación que tal vez puede ser la razón principal por la que no podemos ignorar la necesidad de una gobernanza para la modificación de la radiación solar. Y así estaría terminando mi presentación. Gracias, Matías, y creo que hemos oído un punto completo al respecto de la siguiente presentación. La siguiente presentación está fundamentada en los riesgos, en los impactos positivos y negativos. Y para ello Inés Camilloni, quien será la siguiente oradora, hablará de este análisis de riesgos que fundamenta precisamente la toma de decisiones en la modificación de la radiación solar. Hablaré de este marco que fundamenta la toma de decisiones fundamentadas en torno a la modificación de la radiación solar. Ya se han mencionado las distintas estrategias para alcanzar tal vez ciertas medidas, ciertas políticas que están relacionadas con los objetivos planteados del cambio climático y que son objetivos que están también conectados con el cumplimiento de también los acuerdos establecidos en distintos momentos, como el Acuerdo de París, también que establecía objetivos específicos fundamentados en estrategias que incluían, por un lado, formas de mitigación para reducir los gases de efecto invernadero. Como todos sabemos, las emisiones de gases de efecto invernadero han venido aumentando. Hemos notado una liviana, una mínima reducción durante el periodo de la pandemia entre los años 2020 y 2021, pero la verdad es que los gases de efecto invernadero y sus emisiones siguen aumentando. Y desde esta medida necesitamos considerar cuáles son las acciones de remoción de dióxido de carbono que podrían ayudar a reducir la concentración de gases de efecto invernadero, sumado a la reducción de emisiones, pero como todos sabemos también, los niveles de concentración de CO2 han aumentado. Estamos entonces tal vez un 50% por encima de los valores que tuvimos en épocas preindustriales. Y la tercera acción que se relaciona al cambio climático es la adaptación, ya que, como mencionamos previamente, la adaptación presenta limitaciones también, es decir, una mala adaptación de las estrategias que puede llevar a resultados negativos. La pregunta que nos hacemos entonces es cómo podríamos abordar los riesgos a corto plazo o cómo podríamos reducir estos riesgos de corto plazo. Y el diagrama que tenemos en este momento ilustra de qué manera la modificación de la radiación solar se presenta como una tecnología que puede contribuir a reducir a corto plazo los impactos del cambio climático. Veamos, por ejemplo, del punto A al punto B en el diagrama. Y este segmento presenta la forma en que podría reducirse la temperatura
mediante la implementación de distintas tecnologías como la inyección de aerosol estratosférica, el brillo de las nubes marinas, entre otras. Estas tecnologías de geoingeniería solar, como hemos mencionado previamente, el último informe titulado Una atmósfera estaba centrado en la investigación de la modificación de la radiación solar y la implementación de distintas técnicas emergentes. Y una de las principales conclusiones de este informe era que la única manera que teníamos para enfriar la temperatura del planeta en los próximos años sería limitando el calentamiento global y revisando de qué manera la modificación de la radiación solar podía de alguna manera ayudar en este propósito. Lo que sabemos es que son tecnologías que pueden ser consideradas como alternativas, pero no podemos ignorar también los riesgos que pueden relacionarse a estas tecnologías emergentes. Como hemos visto, en la conversación del cambio climático es importante comprender de qué manera el cumplimiento, pero también los riesgos posibles necesitan ser abordados. La pregunta que nos hacemos entonces es si la modificación de la radiación solar aumenta o reduce los riesgos de manera general. ¿Sería esta una consideración importante a la hora de decidir si conviene elaborar tal vez un marco de modificación de la radiación solar que permita entender cómo estos riesgos posibles podrían tal vez al mismo tiempo compararse con un mundo en donde no hay tecnologías emergentes y por lo tanto no hay riesgos? Y cuando planteamos este marco de riesgo de análisis, pretendemos comparar los riesgos y los resultados de la implementación de estas tecnologías a la hora de revisar un mecanismo operativo. Vemos que hay resultados positivos y resultados negativos. Algunos de los resultados positivos se relacionan con el riesgo que presenta abordar estas técnicas de la modificación de la radiación solar. Es por supuesto implementada, se espera que sea implementada algún día y que pueda ayudar a reducir la temperatura del planeta. Por supuesto que estamos ante medidas efectivas, medidas que requieren la efectividad como forma de abordar estas temperaturas extremas, porque es un llamado importante para reducir otros efectos climáticos y que también tenga efectos colaterales positivos, es decir, beneficios adicionales que están relacionados al uso de estas tecnologías. Y aquí podemos mencionar tal vez una reducción en el ozono estratosférico y una mejora en la calidad del aire que respiramos. Sabemos que los resultados de este tipo de tecnologías pueden ser negativos, por supuesto, y que también los resultados negativos nos ayudan a entender las razones de por qué estas tecnologías comprenden riesgos que pueden ser nuevos riesgos, porque es que si se pretende también reducir la temperatura del planeta, estaríamos generando un clima distinto que tal vez en algunos territorios, en algunos lugares, podría representar un desequilibrio. De manera que considerar la reducción de la temperatura en algunos territorios tendría que ser una cuestión que es importante revisar a detalle. Esto representa también cambios en los ciclos de agua, en los ciclos de precipitación, en los niveles de lluvia. Y estos riesgos que podrían ser riesgos relacionados a la implementación de estas tecnologías. También hay otros resultados negativos que serían directamente asociados a la implementación de modificación de la radiación solar. Hemos hablado de estos resultados como riesgos que implican entender los riesgos sociales, los riesgos biofísicos que podrían asociarse a tal vez
lo que podría ocurrir en un contexto en donde hubiese una interrupción de la implementación de las técnicas MRS, o que al mismo tiempo, mientras implementa esta tecnología, ocurra de repente una erupción volcánica gigante que modifique los objetivos que se pretenden. Esto tal vez va a estar asociado con una gobernanza real desde los gobiernos que estructure tal vez la implementación de esta tecnología. El marco de análisis de riesgos tiene como objetivo poner en conversación estas diversas posibilidades que hemos asociado a la implementación de las técnicas MRS en caso de que sean implementadas algún día. Pero sobre todo lo más importante es considerar que la implementación de MRS no se considera de manera aislada, ya que estamos hablando de una variedad de riesgos y de beneficios marcados por las circunstancias, por los objetivos específicos a la hora de ser implementados. Y si es que queremos en realidad enfriar la temperatura del planeta, ¿cuánto estamos procurando reducir? ¿1 grado, 2 grados tal vez? Entonces, a partir de ahí podemos entender de qué manera se están asociando las líneas de implementación en conexión también con los objetivos de desarrollo sostenible, todo esto enmarcado en una gobernanza que acompañe la implementación de estas tecnologías. El nivel de los riesgos y el tratamiento de estos riesgos puede abordarse a partir de si se implementan las tecnologías y cómo queremos minimizar o maximizar los objetivos, los beneficios, y al mismo tiempo establecer un límite a la hora de revisar cómo se asocian estos mecanismos. Habrá información más profunda sobre este tema. Esta investigación puede encontrarse publicada en el sitio web de la iniciativa Carnegie de Gobernanza, www.c2g2.net. Estos informes están presentados en diversos idiomas que pueden ser consultados por todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Inés. Y quisiera formularle una pregunta a partir de esta diapositiva que presentaba los resultados y cómo estos resultados se enfocan o se podrían tal vez enfocar a una medida cuantificable o no. Sabemos que hay otros factores que tienen que ver con las consideraciones éticas, las consideraciones culturales. Mi pregunta es, ¿cuáles serían este criterio no medible ético que podría tal vez llevar a que a la hora de tomar decisiones sean decisiones más lógicas? La discusión ética no es un problema, pero sí es crucial a la hora de la discusión sobre modificación de la radiación solar. De manera que es importante mencionar que la UNESCO está trabajando en una comisión para ampliar el conocimiento científico y tecnológico en torno a la perspectiva ética de la intervención de tecnologías de MRS que tienen como objetivo remover el dióxido de carbono de la atmósfera. La Comisión está trabajando en preparar un informe que pueda estar disponible para que sea consultado tal vez en los próximos meses en este año. Y este informe propone esta discusión cada vez más común acerca de la ética en el contexto de los vacíos de gobernanza, de los vacíos de conocimiento y las incertidumbres que podríamos tener como sociedad, transmitiendo este fuerte mensaje en torno a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como el objetivo principal y como la prioridad que nos permitiría tal vez hacer frente al cambio climático, pero también el incremento en las emisiones de CO2 y el incremento en estas emisiones tendría que acelerar las investigaciones sobre los riesgos y los beneficios de la implementación de estas tecnologías.
Antes de continuar con el próximo orador, quisiera recordar a nuestros participantes, a la audiencia en Thank este you very foro de much. alto nivel, que nos And, compartan before going on to en la the sección de speaker, I would preguntas just y like to respuestas remind our cuáles son sus preguntas que tal vez podrían surgir a medida que este foro se ha venido desarrollando. Sus preguntas son muy importantes y nos ayudarán a conversar mejor el tema desde distintas perspectivas. Ahora, como mencioné al inicio, doy la bienvenida a la voz juvenil en este debate. Carla Voto nos compartirá sus perspectivas sobre cómo abordar estas cuestiones. Muchas gracias, Janos. No he preparado una presentación, así que hablaré a partir de mi experiencia en la modificación de la radiación solar. Quiero compartir una anécdota. La primera vez que me vinculé con movimientos medioambientales, tal vez tenía 14 años. En ese momento, el término geoingeniería o modificación de la radiación solar no era un término que me resultase familiar. Y esta conversación era también desconocida en muchas ciudades de mi país. Pero después, en el año 2019, asistí a Río de Janeiro a un simposio organizado por la Academia de Ciencias Brasileñas. Y allí, en este simposio que se llevó a cabo en el año 2019, recuerdo que me resultó bastante preocupante verme como la única voz en la audiencia que tal vez representaba a la juventud. Y esto me hizo pensar que tal vez estaba allí porque era una conversación importante y mi misión era transmitir después a otros jóvenes qué estaba pasando en este debate y cómo no había una mirada tanto en la investigación, tanto en la gobernanza de la voz de los jóvenes. Entonces empecé a participar más en conferencias climáticas y a partir de ahí he tenido este tema en mi mente siempre porque considero que si bien no es algo que esté presentando una discusión desde mi punto de vista, me hace sentir optimista pensar que estoy permitiendo la conversación, la preocupación sobre estos temas. Hoy en día son temas controversiales y estoy segura que otros jóvenes estarían interesados en participar en las discusiones que están surgiendo sobre el tema. El año pasado llevamos a cabo el proyecto de Voces Jóvenes sobre el clima. Este proyecto fue liderado por la iniciativa Carnegie de gobernanza y en este proyecto comenzamos a explorar la modificación de la radiación solar sin ignorar la frustración inmensa que surgía ante esta falta de conocimiento de las implicaciones, de los riesgos y años después de haber discutido ese tema, quiero decir que sigue siendo un tema del cual no se está conversando como debería conversarse en las universidades, tal vez en las instituciones educativas y es por eso que decidí tomar esta voz líder para transmitir nuestra capacidad a otros jóvenes y transmitir a nuestra generación que existen unas tecnologías que están queriendo ser implementadas, que existen unas tecnologías que comprenden diversas implicaciones, riesgos o beneficios y al mismo tiempo es un hecho que si bien no estamos aún completamente conscientes de sus implicaciones, la preocupación sería cómo se están tomando las decisiones hoy y cómo las vamos a tomar nosotros los jóvenes en 5 o 10 años.
Si hablamos de manera específica sobre el concepto de gobernanza, podríamos pensar que hay unos compromisos que se han establecido. Por supuesto, es una discusión que vincula a los participantes, que vincula a los investigadores, que vincula a académicos, ingenieros, científicos, cuya voz, si bien es técnica, tal vez presenta un conocimiento muy amplio sobre estas tecnologías. Especialmente para personas que no están familiarizadas, conviene transmitir ese tema en términos básicos para que este gran vacío existente tal vez pueda reducirse, para que podamos saber de qué tecnologías estamos hablando, cuáles mecanismos de gobernanza se están implementando y cómo avanzar en esta discusión que aunque no es familiar para nosotros, implica un llamado a tomar acción, implica un llamado a corto plazo, y es el llamado que hemos hecho a partir del proyecto de Voces Climáticas sobre el cambio climático. Hemos creado esta plataforma llamada Plataforma de Observación Juvenil sobre la modificación de la radiación solar, y hemos visto que es un lugar que permite a las personas aprender más sobre el tema. Y también permite a jóvenes investigadores, a jóvenes profesionales, a estudiantes de primaria, de secundaria comprender en realidad de qué estamos hablando, familiarizarse un poco con este debate, permitir también mostrar sus proyectos y también compartir sus iniciativas. Así que estamos en la etapa inicial de esta plataforma, pero tenemos la esperanza de que es una plataforma que va a contribuir en la creación de una red global de jóvenes que cada vez son más conscientes sobre la modificación de la radiación solar y que cada vez se comprometen más en esta conversación. Por supuesto, será una plataforma que se reconocerá desde las organizaciones juveniles y tiene como objetivo principal proporcionar a los jóvenes mecanismos organizativos para que cuando sea el momento podamos tener más posibilidades de abordar la gobernanza sobre modificación de la radiación solar. Muchas gracias, Clara, y oí distintas perspectivas que has mencionado en donde se resaltan estos vacíos de gobernanza, pero también esta muy interesante red o plataforma que están creando de observación. Y me gustaría hablar un poco más sobre cómo piensas que esta red está tal vez abordando estos vacíos de gobernanza en torno a estas técnicas emergentes de MRS. Creo que hay distintas maneras de abordar estos objetivos. Estos vacíos también dependen de el rango de edad en que estemos hablando. Si pensamos en personas muy jóvenes, estudiantes de secundaria, tal vez podríamos abordar la gobernanza desde una mirada más educativa, desde una perspectiva que realmente brinde información sobre cómo esta tecnología presenta implicaciones. Incluso cuando se trata de la ciencia climática, hablamos de una crisis también directamente vinculada a las consecuencias de la crisis climática, claro, y hay muchas formas de que nuestra generación puede vincularse en esta conversación sobre la gobernanza. Si queremos tener una posibilidad de futuro de tomar decisiones fundamentadas en la evidencia científica, debemos estar muy preparados para la crisis que se viene, para la crisis que ya estamos viviendo, y que sea nuestra generación, la generación de los jóvenes, la que pueda finalmente reducir este vacío de gobernanza, pero que también cuando pensamos en aquellos que trabajan en clima, en medio ambiente, aquellos jóvenes que están en sus tempranas momentos de participación, que puedan revisar cuáles son los mecanismos efectivos de abordaje, de conversación, de compartir estas discusiones, porque si bien actuamos en defensa de la protección climática, estamos también haciendo un llamado a cuáles temas debemos poner sobre la mesa del debate. Estamos entonces tal vez con estas redes tratando de que los países, las regiones, los jóvenes en cada uno de esos territorios comiencen a participar, comiencen a conocer cuáles son los mecanismos que se implementan.
Ahora quiero dar la bienvenida a nuestro último orador en este foro de alto nivel, el doctor Agustín Ávila. En nombre del Gobierno de México nos hablará sobre cómo abordar estos asuntos desde una perspectiva que tiene como referente algo que ocurrió en México recientemente. Muchas gracias, Janos, muchas gracias, Alia, muchas gracias a la CEPAL también por ser parte de la organización de este foro de alto nivel. Llanos, para nosotros, Alia, como Gobierno de CEPAL, México, es muy importante organizar porque hemos foro de discusión. recientemente Para nosotros sido es muy testigos de un importante experimento en modificación de la indudablemente radiación en el solar. caso de México Y queremos fuimos compartirlo, ya que fue un testigos de un experimento experimento ya en que materia de modificación de la radiación estuvo solar. enmarcado por la Nos carencia de ciertas parece medidas importante validadas por el darlo a gobierno mexicano. Lo conocer primero que quiero decir es dar a que, conocer las medidas que el gobierno de México si bien está estamos construyendo enfrentando el frente hecho a de este que, asunto. una Lo vez primero más, que yo señalaría es que como estabas mencionando indudablemente previamente, especialmente los países del hemisferio nos norte enfrentamos son al tal vez hecho de que, de que nuevo, ofrecen ideas posibles, los que ya están lo platicaban, liderando la sobre todo conversación, los desde que el están norte ofreciendo global, las soluciones a se nos vienen esta crisis construyendo climática que estamos posibles experimentando. ideas que se nos venden como Y se repite la soluciones a idea la de los años grave crisis 60 cuando se hablaba climática de una que revolución medioambiental que estamos viviendo. acabaría el hambre en Como el en la planeta, década de pero los la realidad es 60 que fue hoy en indudablemente día la idea hay tal también de vez la 800 revolución verde y millones que de iba a acabar con el personas hambre que en el siguen planeta. El hecho es que hoy en el muriendo de mundo, hambre, que 800 siguen millones de viviendo en personas, condiciones de pobreza unas y que decenas de años además después, viven en 800 millones de condiciones personas de siguen alta sufriendo vulnerabilidad hambre, en pobreza, distintos países de pero más Latinoamérica. aparte de estas dos situaciones, viven Familias que actualmente viven sin en una saber alta si sus casas vulnerabilidad serán climática. No saben si su afectadas por casa se inundación, inundará si sus en la noche, si podrán territorios hacer frente tendrán a las grandes lluvias el agua torrenciales que se necesaria presentan para por el vivir, mundo, y en esta medida a las son ondas de necesidades calor básicas y o desde una perspectiva que probablemente a lucha la por sequía extrema que viven controlar muchas de esta las crisis naciones. Entonces, climática. También tal vez la estamos llamados perspectiva a tomar de acción lucha contra el a la cambio hora de climático que mitigar todos los tenemos gases que de efecto tener invernadero, clara pero que sean es las que tenemos que naciones avanzar realmente realmente en responsables del acciones que cambio climático mitiguen las que los tomen gases de acciones efecto invernadero inmediatas. Hablamos de de los aquellas Estados Unidos, naciones de que India, de son sobre China, de todo la las Unión Europea, responsables que del han cambio sido los climático, me principales refiero a Estados emisores Unidos, de India, gases de efecto China, la invernadero, Unión Europea, que pero son que los son también grandes los que emisores de gases de lideran efecto esta invernadero conversación. y Y que a son los ellos, que nos están a llevando estos esta crisis gobiernos, a estos climática. países les Y hablo hablo desde un porque país presentan que está esfuerzos, pero resintiendo con fuerza pocos los impactos del cambio climático resultados y que que emite fundamenten muy realmente pocos cómo de los están gases ellos de efecto tomando una acción invernadero directa. a nivel Hemos mundial. visto México nosotros el aumento en tuvo los una onda de niveles calor sin precedentes de las mareas, este hemos año. Estamos visto viviendo en varios severas, puntos graves el sequías, elevamiento del nivel fuertes del mar. inundaciones Estamos a lo largo con una de situación de México, sequía, sobre todo muy grave en el situaciones nunca norte antes vistas en del nuestro país, país, y inundaciones con en el el fin de sur. abordar el Pero tema de la aún ingeniería, de la con todas estas geoingeniería situaciones solar, que vive México, sabemos que es algo poner que la debe atención hablarnos de indudablemente cómo al estamos tema de la nosotros geoingeniería percibiendo nuestra solar, relación con pues el planeta. es algo que nos Y en tiene el que caso debatir del gobierno de finalmente de México, cómo estamos concibiendo nuestra relación con la hemos naturaleza tenido o una en el planeta. Entonces, experiencia en el caso de México avanzamos protagonizada por una favor, empresa a la parte de estadounidense México. que En el experimentó con caso de México, geoingeniería solar en lo que suelo nosotros mexicano, tuvimos en fue una Baja empresa que se California, llama para ser Nexon más Sense, específicos. que realizó 2 pruebas de Esta ingeniería empresa solar en quiso Baja vender California, créditos para México. Ello enfriamiento, lo un hizo tipo de sobre imitación todo de en un modelo los de créditos negocios de donde carbono, y quiere para vender nosotros era créditos preocupante porque de esta enfriamiento, empresa ¿no? no solicitó los Para permisos nosotros es muy necesarios al gobierno preocupante federal o al esta gobierno situación local, que hizo y avanzó esta con la empresa, porque experimentación no de solicitó geoingeniería para solar experimentar en sin ningún geoingeniería tipo solar de ni permisos al gobierno permiso federal, o ni permisos al validación. gobierno del estado, ni menos a los Emprendieron gobiernos municipales. la Simplemente implementación de llegó a un territorio experimento sin mexicano y revisar realizó cuáles serían los un efectos experimento en que esta podrían surgir como materia resultado sin de la implementación de estas técnicas. visualizar lo que pueden ser los efectos de la realización de este Y también tipo ocurrió porque de no se tomó cuestiones en cuenta en ese caso muy importante territorio que en el territorio Entonces, mexicano tenemos lo hace actualmente también más de 62 pueblos sin indígenas.
tomar en De cuenta algo manera muy que cualquier importante. En el caso de acercamiento México, a estos tenemos más de territorios 62 de pueblos comunidades indígenas. indígenas Entonces, va a cualquier necesitar asunto, un sobre todo que se consenso desarrolle en previo de territorio parte de los cercano pueblos a los indígenas. pueblos indígenas, Y esta necesita empresa estadounidense que consentimiento libre, experimentó con previo, geoingeniería informado de solar los no pueblos consultó indígenas. a los Y pueblos esto, pues, indígenas en ningún momento, tampoco. si no consultó al gobierno Y si bien federal, sabemos menos lo que hizo con los pueblos estas indígenas. técnicas de Sabemos geoingeniería indudablemente que la geoingeniería tienen solar, o como una, se ha venido denominando una aquí mirada en este foro, también la modificación negativa. Hay de en radiación nuestro solar, pues territorio distintas cuenta con una posturas oposición muy también de los grande pueblos de indígenas, de los organizaciones activistas, de distintos ambientalistas, grupos de mujeres, de territoriales que campesinos, de están movimientos manifestando su indígenas, que sobre preocupación por todo los piden la riesgos que prohibición podrían de esta tecnología por los riesgos sufrir como ambientales resultado de la que implementación de puede estas generar. tecnologías. Sobre todo a nosotros desde En México México nos estamos viendo ya preocupan cómo dos se cosas. Una, la modifican modificación los patrones climática de del patrón precipitación, de especialmente lluvias en que las puede regiones generar tropicales del país, en donde modificaciones en el los clima, estudios pero científicos ya periodos han de sequía, alarmado por ejemplo, acerca sobre todo de este hacia tema. Y las por zonas lo tanto, lo que tropicales queremos de nuestro país, es algo que algunos estudios presentar, lo que científicos queremos han generar en términos de estado seguridad alimentaria alertando. es Entonces, que las en ese comunidades sentido, rurales lo que puede ocasionar, sobre todo en la seguridad puedan alimentaria de pueblos y comunidades tomar campesinas que la viven voz, ya que son de quienes la sufren lluvia de directamente los temporal, efectos del pues es cambio algo que climático nos en sus preocuparía territorios en agrícolas. demasía con la Hablamos también utilización de de esta una tecnología. preocupación La y otra, es las indudablemente, es especies su nativas efecto que que traería están sobre en la vía de biodiversidad, extinción y que con la favoreciendo los implementación de sus procesos de experimentos de extinción geoingeniería de muchas se especies animales y ven su vegetales que existencia en existen en un riesgo. país megadiverso como De es manera que los México. efectos Nos de preocupa esta también lo que pueda tecnología tiene generar sobre el efectos adelgazamiento de la que capa generan de ozono preocupación por los y efectos que pueda generar precisamente que no esta estamos del todo tecnología convencidos si son utilizada en la estratosfera. experimentos que van a Y nos reducir las preocupa emisiones de sobre todo, CO2, pues, sino que no van a crear disminuye, como ya lo solamente comentaban, un en la mecanismo cantidad de dióxido de artificial carbono en para la atmósfera, reducir los niveles de temperatura sin sino avanzar simplemente en es crear realidad un en las mecanismo causas de artificial la de crisis climática disminución que de la estamos temperatura sin viviendo. avanzar sobre las En este causas que momento hay más finalmente de nos están llevando a la 400 crisis científicos a climática nivel que estamos internacional que viviendo. están de Por eso hay acuerdo más de en 370 no usar científicos que técnicas de pidieron el geoingeniería año solar. pasado un Y acuerdo lo que queremos decir en internacional este de no punto es que utilización estamos de en la un momento en geoingeniería donde nosotros solar, ¿no? Porque estamos además de nos alguna estamos manera refiriendo a un proponiendo asunto modelos de que en manejo determinado climático momento que distan funciona a nivel bastante planetario. de Lo la único que estamos implementación de haciendo estas ahorita son una serie de tecnologías. modelaciones climáticas sobre lo que pueden hacer Vamos a imaginar tal la vez cuál sería la utilización de cantidad esta tecnología de sobre la disminución dióxido de de la carbono temperatura global del que planeta, estamos enviando a la pero atmósfera, pero también finalmente imaginemos la cuáles cantidad serían tan solo que estas tendríamos que limitaciones a inyectar la hora de de dióxido de reducir los azufre a la atmósfera grados para poder en los disminuir un niveles grado actuales de centígrado de la temperatura. En temperatura del este planeta. Estamos contexto hablando de conviene algo mencionar el equilibrio súper ecológico que también impresionante se de ve afectado, y en el caso de modificación finalmente de los México se equilibrios trata de ecológicos y el entonces funcionamiento este caso de específico, todo una el planeta. empresa La que sigue. que llevó a cabo Entonces, en el caso de México llegó experimentos esta empresa, de este tipo, Nexunsen, hizo este anunciando que experimento. La para que el sigue, por año favor. 2023 Adrián. iban a Entonces, implementar 3 vuelos que anunció que para el inyectarían dióxido 2023 piensa realizar sulfato en las tres nubes. vuelos Esto para como ver precisamente qué es lo que mecanismo sucedió con de la inyección inyección de de aerosol dióxido estratosférico. En el caso de México de hemos azufre en las publicado nubes, ¿no? Entonces, la que sigue. un En informe el caso acerca de los México, riesgos pues finalmente de sacamos un geoingeniería solar en comunicado una este escala año global. donde Y advertimos sabemos de que los esto está riesgos de directamente la vinculado ingeniería solar a con escala la manera en que el gobierno de México planetaria, está lo respondiendo que a los cómo se protocolos vincula climáticos, a finalmente las convenciones esta biológicas de cuestión del diversidad que gobierno se han de México establecido con el también. protocolo de Y es a partir de Montreal, ahí que el con las gobierno posiciones mexicano que se ha decidió tenido en el convenio jugar sobre diversidad un papel biológica, en el importante a la hora convenio de implementar este de principio Londres, de y precaución que decidimos pretendía sobre todo desde el interrumpir cualquier gobierno de experimento México de colocar geoingeniería solar. lo que es el principio precautorio para Hemos detener la basado nuestra decisión en el marco legal que a gran hemos escala. iniciado a La que construir sigue. desde
Entonces, la ahí, Constitución sobre Política de todo, nos México, que basamos en el reconoce marco el legal derecho que humano a encontramos la también, protección de la salud, donde del partimos sobre alimento todo y del desde medio la ambiente. Constitución Y es a partir Política de 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 México, que este reconoce el derecho artículo humano a la protección de la salud, que, alimentación pretendiendo y la un medio protección de la ambiente diversidad, sano. Entonces, basados en el artículo hemos cuarto, basados en el convenio sobre la decidido diversidad biológica, interrumpir en la estos moratoria de experimentos como actividades una de manera de geoingeniería que fue abordar de manera votada en octubre de 2010 premeditada las bajo un enfoque de técnicas de precaución, geoingeniería es donde solar. emitimos Esta decisión está fundamentada por la 13 de enero de Semarnat y se 2023 ha como establecido un Semarnat y comunicado que como plantea una serie de Consejo acciones Nacional en de el Ciencia, caso Tecnología y de Humanidades, un México y de comunicado la protección donde de este principio de decimos precaución que que llevaremos a cabo un protege a las conjunto de comunidades y acciones al medio en el ambiente. caso de nuestro país basados en el principio precautorio Y en ese para proteger contexto a comunidades y los entornos ambientales. hemos La que liderado sigue. un seminario que fue coordinado En por el ese Instituto sentido, Nacional de sobre Ecología y todo, Cambio Climático de la realizamos ya un Semarnat. seminario Y en entre este que Consejo coordinó el Nacional Instituto Nacional de pudimos Ecología y Cambio recolectar Climático la de la información y la opinión Semarnat, de la comunidad donde científica pudimos y recoger tomamos la esa información información y la como opinión recurso de fundamental para científicos de entender mejor comunidades que nos este permitan principio proteger que precisamente a los reitera que el gobierno habitantes de de México tiene un de nuestro compromiso país, ¿no? Entonces, fundamental con la protección sobre del todo, bienestar de sus bajo este habitantes, principio, el gobierno de México implementando reitera el prácticas compromiso que no impliquen ineludible riesgos con la protección y ni al bienestar medio de la ambiente ni a población su frente población. a prácticas que generan riesgos de seguridad humana y ambiental, trabajando de manera Lo que coordinada, estamos rigurosa y trabajando como responsable por el gobierno de bienestar del México pueblo de México. La que sigue. Dentro podría ser de considerado como lo que estamos un trabajando como proyecto de gobierno de ley México, pues avalado por la Presidencia de la indudablemente República, que viene elabora un distintas proyecto acciones de en torno decreto a la que se está geoingeniería discutiendo solar y ahorita sus en prácticas Presidencia de la en suelo República, mexicano. que tiene que ver Este instrumento con o las acciones en proyecto de materia ley se de fundamenta, prácticas de como mencioné geoingeniería antes, en solar este principio de en nuestro país. prevención Entonces, este y instrumento de para prohibir decreto se y basa, como ya lo detener las señalé, sobre prácticas de todo en el geoingeniería solar principio en precautorio y suelo de mexicano. prevención para Y al mismo prohibir y tiempo, detener prácticas de experimentación con este geoingeniería proyecto solar de ley en el obliga país. a que los proyectos de Asimismo, geoingeniería que están obliga queriendo a ser que sea implementados público en general sean liderados los por proyectos de geoingeniería que el estén sector promoviendo público y no por el diferentes sector empresas privado. en El México. objetivo de este Entonces, proyecto de ley es que la sobre todo, implementación de estas este tecnologías decreto lo que considere los quiere daños que puede causar a la evitar es la biodiversidad y en el utilización de caso de esta México, por tecnología y lo supuesto, que las puede generar de modificaciones daños que a la posiblemente puede biodiversidad, en el acarrear caso de México, al como ya lo ritmo expliqué, por las climático de las probables regiones. Esto con el modificaciones fin de climáticas proteger la que salud climática generaría y del sobre medio todo hacia las ambiente y regiones por tropicales supuesto de México y salvaguardar también lo que es la protegiendo salud, los el derechos de clima, las el medio comunidades ambiente indígenas y y lo que ya también afromexicanas señalé como punto bien en importante, los cuanto a derechos la de seguridad, pueblos y comunidades en indígenas, cuanto a la seguridad afromexicanas alimenticia. y equiparables, así como Algo lo que tiene importante que para ver con la resaltar en torno a la seguridad y la modificación de la autosuficiencia radiación solar son los alimentaria. Por último, desequilibrios que señalo pueden algo generarse muy a nivel importante global, que tiene ya que ver que con la esta conversación ingeniería presenta solar, efectos que son políticos que los pueden hacer desequilibrios del que poder global que puede entre ocasionar, una nación los u probables otra efectos geopolíticos que puede traer sobre se generen nuestras conflictos a la naciones, hora sobre de todo definir en el quiénes son sentido los de dueños que de aquellas las naciones que patentes de sean estas las tecnologías y que detentadoras puedan de las usarse patentes de de este tipo manera de tecnología, errónea. utilicen no solamente esta De cuestión manera de la que la ingeniería invitación solar es como a un que arma también los probablemente países del de la hemisferio guerra, sur sean sino partícipes también en la en el toma de sentido de decisiones y lo que puedan tendrán que también pagar los poseer países las del sur patentes de en determinado estas momento que pueden técnicas ser los más emergentes. afectados por el uso de esta tecnología, La por CELAP ya lo poder mencionó en acceder 1950 precisamente al cuando desarrollo predijo una tecnológico nueva de éxito. tecnología En los que hechos, a partir de un como modelo de nació la dependencia CEPAL en la década de económica los en 50, Latinoamérica probablemente estaremos con un estaría nuevo directamente modelo de vinculado con los dependencia económica y países tecnológica, por modernos del ejemplo, de América hemisferio norte. Latina, con respecto a los centros metropolitanos del norte, que de seguro van a ser los Muchas gracias detentadores de este tipo de y el doctor tecnología. Agustín Gracias. Ávila ha
ilustrado de manera precisa el caso de México. Thank you very much. Agradecemos muchísimo su participación y le invitamos a todos los panelistas de este foro de alto nivel a que participen en ofrecer respuestas a estas preguntas planteadas por la audiencia. Pero antes invito al doctor Agustín Ávila a plantear cuáles serían estas medidas que se han iniciado como resultado de la implementación de estas tecnologías o la interrupción de estas tecnologías. ¿Ya nos podría, por favor, repetir la pregunta? Claro, la pregunta es, ¿cuál sería la reacción de los países vecinos? ¿Y hasta qué punto otros países también están comenzando a reaccionar, como lo ha hecho México, estableciendo una respuesta que interrumpe experimentos en suelo mexicano? En el caso del gobierno de México, hemos mantenido contacto con los gobiernos de todos los países de Latinoamérica, especialmente los países que están actualmente hablando sobre el tema. Hemos abordado países de Centroamérica y países del Caribe que están ya mismo alertando sobre estas dramáticas consecuencias climáticas. Algunos países también hablan de su experiencia con la implementación de estos experimentos. En un nivel iberoamericano también estamos conversando con España y compartimos resultados en común. Hemos construido un acuerdo con las Naciones Unidas para la cumbre climática COP28. Tenemos entonces varias preguntas de parte de la audiencia y me gustaría permitir que cada uno de los panelistas participe dando o brindando una respuesta desde su perspectiva a cada una de estas preguntas elaboradas por la audiencia. En ese sentido, quisiera invitar a Nick Harrison para que responda la primera pregunta. Seguidamente me gustaría invitar a Inés a que sea ella quien responda a las preguntas siguientes. Para terminar con Clara y August, a que respondan ellos desde sus distintas perspectivas las preguntas relacionadas con los procesos intergubernamentales en torno a la gobernanza. Y tal vez, Agustín, si pudieras vos responder a esta pregunta que tiene que ver con no llegar a interrumpir la implementación de modificación de la radiación solar, si hay mecanismos que limiten la interrupción de estas técnicas. Les invito entonces a expresar sus respuestas a cada una de estas preguntas en ese orden. Y posteriormente daremos la palabra a un representante de la CELAC para que nos comparta unas conclusiones de lo que ha sido este foro de alto nivel. Muchas gracias por la pregunta, Janos. Es muy interesante que hablemos de este análisis de riesgos. Y para aquellos que no están familiares con este concepto, estamos hablando de un cambio en las reglas mundiales en torno al comercio y a la mercantilización de los combustibles fósiles. Claro, hablamos entonces también de reducir factores contaminantes que a nivel global presenten ya una medida inmediata para el año 2030. Esperamos entonces que, como lo ha planteado el Grupo Intergubernamental de Expertos, hayamos reducido significativamente las emisiones, y en esta evaluación también el IPCC ha hablado de qué manera estos enfriadores, esos contaminantes también pueden presentar efectos de enfriadores, como por ejemplo los aerosoles que se inyectan en la atmósfera. Pero que también conviene revisar este tema del enfriamiento porque
Hemos tratado de entender cómo reducir las emisiones, pero entendemos que a la hora de reducir esas emisiones estamos revisando cómo algunos contaminantes pueden reducir, también ayudar a reducir estos niveles de temperatura elevados. De manera que para generar un sentido más alto en torno a la contaminación de la atmósfera, vemos que puede representar beneficios a corto plazo. Y a partir de ahí, hacer que la comunidad internacional también aborde esos problemas, tal vez a través de, no sé, la exploración de satélites, tal vez a través de la exploración de mecanismos internacionales. Sin embargo, es una problemática difícil de abordar. La MRS ha estado en discusión por mucho tiempo y entonces estamos frente a un problema de gobernanza que debemos abordar, que los países y los gobiernos deben abordar, ya que habrán consecuencias en la manera en que se aborde hoy esos desafíos de parte de los gobiernos, encontrando las mejores formas de acción. Gracias, Nick. En este momento daremos respuesta a la siguiente pregunta. Y al respecto quisiéramos escuchar de qué manera pueden presentar una respuesta a estas preguntas. Doctora Inés tiene la palabra. Así es, estas preguntas están relacionadas con la necesidad de más investigación en torno a la implementación operativa de las técnicas de MRS. Y la implementación operativa de estas tecnologías aún no está preparada, aún no está lista. Venimos trabajando por muchos años, tal vez entre los últimos 5 o 10 años. Hemos trabajado para llegar a entender que la implementación de estas tecnologías operativas está avanzando, pero no llega a dar resultados específicos. Aún hemos visto entonces que hay avances en algunos aspectos de la investigación, en algunos aspectos de los riesgos que puede representar estas tecnologías, considerando, por supuesto, diferentes escenarios. Y hablamos específicamente de la inyección de aerosol estratosférico, que es aquella técnica que podría cambiar la temperatura en una escala global. No estamos entonces hablando desde un punto de vista científico, en un único escenario, desde la modificación de la radiación solar. Sabemos que hay diversas estrategias que están relacionadas con los objetivos si queremos enfriar el planeta o si queremos pensar en cuáles son las estrategias para tal vez revisar distintas razones específicas, por ejemplo, cómo se está evaluando desde diversos escenarios la implementación de estas técnicas. Y a partir de ahí podemos comparar los posibles impactos de su implementación en diversos escenarios con el fin de tal vez elaborar una medida que sea cuantificable desde los riesgos, desde distintos sectores y, por supuesto, revisando distintas razones. No solo queremos comparar un único escenario de la modificación de la radiación solar, queremos comparar distintos escenarios y en la misma forma poder llegar a considerar distintos escenarios de altas y de bajas emisiones, y es lo que estamos haciendo con el fin de evaluar estos riesgos. Sabemos que no es fácil de implementar este marco de análisis de riesgos, pero es lo que estamos intentando llevar al centro de la discusión en este debate, porque si queremos avanzar en la toma de decisiones, debemos, tal vez, antes de decidir, llegar a un punto en común en cómo queremos implementar estas técnicas.
Hay también distintas simulaciones computarizadas que están explorando los impactos potenciales de estas técnicas de geoingeniería solar y por supuesto que esto va a depender en el escenario de modificación de la radiación solar y los impactos que puedan acarrearse en esta implementación. No es fácil, pero es lo que podemos considerar como relevante cuando al mismo tiempo la ciencia está avanzando en ofrecernos mejores mecanismos para entender cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos desde distintos sectores, desde un marco de gobernanza regional que también tal vez evite estas técnicas que no convienen ser implementadas. La decisión de estas tecnologías es una implementación que debemos considerar. Gracias, Inés. Quisiera darle la palabra al doctor Agustín Ávila para que pueda abordar un poco esta problemática que será debatida en la COP28. Hay distintas asambleas que también funcionan como espacios de discusión para abordar cuáles son los distintos roles que juegan las entidades de las Naciones Unidas y también hablar de esta pregunta que indaga de qué manera los países pueden tal vez sortear los beneficios y sufrir menos impactos en la modificación de la radiación solar si es que un país llega a decidir en torno a la reacción de otro país. Agustín tiene la palabra. Gracias, Janos. En primer lugar, hola, Janos. Muchas gracias por las quisiera preguntas. Resaltar que lo primero que se trata de un escenario de gran incertidumbre y de grandes riesgos en torno a la geoingeniería solar. No se trata de las causas directamente del cambio climático. Me preocupa que estemos solamente revisando la problemática de la temperatura en el planeta, pero no estamos dedicando tiempo a revisar los cambios en los océanos, los cambios en los ecosistemas. Y es por eso que queremos abordar dos caminos, tanto en las Naciones Unidas como en la COP28, y queremos que a partir de estos espacios de conversación podemos llegar a congregar esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Es muy importante en este momento implementar técnicas de mitigación. Nuestros países necesitan concentrarse y avanzar en técnicas de mitigación, medidas de mitigación. Estamos entonces trabajando en conjunto con medidas de mitigación, pero por otra parte con medidas artificiales de modificación del clima. Y estas cuestiones tecnológicas que pretenden reemplazar el orden natural podría ser considerado como una manera riesgosa con implicaciones éticas también, y esto resulta tal vez crítico si vemos el caso de la empresa extranjera que quiso experimentar en suelo mexicano. De manera que es por ello que hacemos un llamado a proponer un acuerdo internacional sobre el tema. Gracias, Juan. Clara, quisiera ahora desde su perspectiva preguntarle cómo comprenden los procesos intergubernamentales y cómo crees que la juventud debería abordarlos. Son asuntos relevantes para abordar. Se están dialogando en la Asamblea General de las Naciones Unidas también. Y pienso en las Naciones Unidas porque desde allí hemos leído informes que plantean la condición de la atmósfera y informes que han también compartido la visión de otros científicos en torno a la modificación de la radiación solar. Y es por esto que queremos hacernos más presentes en una esfera internacional. Muchas gracias. Sabemos que el tiempo es corto, pero queremos
ampliar I'm afraid estas we ran out respuestas of y queremos time, que and, cada uno de ustedes there pueda is a también lot more comprender depth to mejor these questions that we heard, esa but, problemática. this is always the case. So Ahora thank you very quisiera much, pasar and la with this palabra I would like a to un pass representante de over la CELAP. the Santiago microphone Lorenzo, to, tienes por Eclac, favor la posibilidad de compartirnos sus conclusiones sobre este foro de alto nivel. Santiago Lorenzo, please share with us a few thoughts before we close Muchas the gracias, Janos. Más que cerrar Muchas este gracias, evento, Janos. Más quisiera que cerrar el evento, es dar espacio mm, o quisiera abrir un dejar espacio para que como el hablemos de espacio abierto. cuestiones Una de las cosas que hemos que estado están- tratando de hacer C2G que son comunes y en torno a, CEPAL a los proyectos de la iniciativa en este Carnegie tema de es gobernanza. precisamente, Estamos hablando no como solo decía, de como bien decía Clara, la no la solo su generación de los generación, jóvenes, sino también nuestra nuestra. generación que Nos necesita falta ampliar su conocimiento del comprensión tema, sobre este tema. nos falta Y esa es la idea, por entendimiento, nos supuesto, falta y queremos información, y que precisamente de queremos eso se validar la trata. idea de Agustín cuando Como planteaba bien que dices, Agustín, la cuestión de desde el marco de la gobernanza la puede gobernabilidad parecer va a ser, difícil, pero tenemos que iniciar con la difícil, construcción de un marco pero a todo multilateral de es cuestión de gobernanza empezar. Es decir, el y multilateralismo que lleve vis-a-vis el a plantear desde unilateralismo, esa distintas tensión temáticas de qué existe manera se inclusive puede en plantear un aquellos marco legal temas que ya existen, marcos para la legales modificación de la multilaterales. radiación Y, solar y el manejo de la las técnicas radiación emergentes. solar, Sabemos la que gestión de la hay radiación solar, sabemos grandes que tiene un posibilidades de potencial generar buenas generar, decisiones. Y es por eso que hacemos un decisiones llamado unilaterales. a Hay que distintos recordar miembros que en los temas ambientalistas para ambientales, que tomen que no es en la todos los palabra temas en esta multilaterales, pero en los temas conversación ambientales y particularmente, nos el ayuden a tomar consenso es decisiones. necesario para llegar a decisiones, y Estamos eso va a ser entonces evidentemente frente a un muy problema problemático para en alcanzar donde cada vez es más decisiones difícil llegar a tomar decisiones globales en conjunto. en esta materia. Y desde el Entonces, punto de vista de las desde el regiones, punto de estamos vista de la trabajando región, y por eso con la CEPAL CELAP en está conjunto con la trabajando con iniciativa C2G, Carnegie de gobernanza es, para tenemos encontrar una que mejor forma de abordar manejar estas como iniciativas lo mejor posible regionales. iniciativas Agustín también regionales, hablaba de las sabiendo, como capacidades dices, que han Agustín, llevado a que tal las vez capacidades llevan posiblemente a que plantear las soluciones, pero son posiblemente, soluciones potencialmente, que las no están soluciones del entre todo comillas, porque como enfocadas, porque bien son se soluciones dice, que plantean es una riesgos, cuestión de riesgo. Las especialmente en soluciones países que no se desarrollan son más en grandes países emisores. que están fuera de la región. Y para eso, Agustín, Agustín, tienes pues las sabes puertas que abiertas acá tiene en la las CELAP puertas para que nos abiertas de ayudes la a CEPAL coordinar para futuros coordinar reportes de los para países de la región informar y a de la las a los países de iniciativas la que región queremos proponer sobre a la nivel global. iniciativa que ustedes quisieran presentar a nivel global, Y por y supuesto, tomar esto como punto de partida a para partir de ello reunir recabar evidencia apoyos, importante discutir. que Es nos un tema ayude muy, a abordar ese tema controversial, por nos supuesto, ayude a entonces conversar sobre las discutir las vías, las alternativas formas, y que sí, podamos como dices, Clara, presentar una conversación la que conversación llevarla sea a la Asamblea de conversada PENUMA en o el a la debate Asamblea de General. la Asamblea Eso General de las Naciones Unidas. Sabemos finalmente que pues es es un una cuestión asunto muy legal, pero que se lo podrá que ir pretendemos es que dirimiendo, pero este el chiste tema es plantear ya surja en estas este caso y conversaciones y las sea un tema implicaciones. de Por otro relevancia en lado, este momento nosotros particular que sí, vivimos. y no quiero que No me malinterpreten, malinterpreten, pero promovemos queremos seguir el explorando las implicaciones, aún situaciones, pensando en que decisiones con la el fin decisión final de sea una prohibición global, etcétera. De conseguir una todas maneras, discusión para la global discusión de en torno a la toma de esa decisiones decisión para global, entender mejor tenemos las que entender implicaciones mucho más de las estas implicaciones propuestas de de solución estas ante la propuestas de crisis solución que climática. existen, y Y no se estamos trata totalmente de entonces de acuerdo que eliminar no con estas elimina técnicas el problema de raíz, sino de de fondo, abordar y bueno, en ese sentido les garantizo de que la manera CEPAL trabaja como lo ha hecho la 99% de CELAP, su tiempo considerando en fuertemente cuestiones de mitigación y mecanismos de adaptación, adaptación y de pero mitigación. sí vemos el Sabemos los riesgo riesgos, del vemos los overshoot, riesgos en el sobrepaso de la pues, que está aquí. temperatura y como lo Entonces, hemos y dicho, sabemos, son medidas como que se bien se están mencionó, implementando, que que se ya están están adoptando. tomándose medidas Hay unilaterales, se todo van a seguir tomando. un Hay grupo de la un población global segmento de optimista. la población global Hay que un es porcentaje de la población tecnológicamente global que optimista y piensa quiere que tratar este tipo estas de soluciones como son las alternativas soluciones de cuando podemos mitigación, realmente como, dar pasos hacia adelante como mucho más alternativas de firmes adaptación, mitigando.
simplemente mitigando. tecnologías Ya de existen las mitigación, tecnologías para mitigar, ya tecnologías de existen adaptación y todos los organizarnos cambios de organizativos que están manera todos a la que mano, pero lleguemos por diferentes a razones no liderar hemos podido mejor la conversación de enderezar la nave para que vaya hacia caminando los hacia mejores este mejor escenarios, escenario de 1.5 particularmente el grados Celsius. 1.5. Seguimos, Entonces, seguimos seguiremos la discusión, como bien dice trabajando. Llanos, seguimos Sabemos la que el discusión. Esto, tiempo se desgraciadamente, se acaba, nos acabó el pero queremos tiempo. seguir Hay mucha uniendo más esfuerzos granularidad desde distintas áreas, de en los distintos temas que campos de se tocaron con las investigación. preguntas. Queremos Agradecemos seguir mucho las invitando preguntas, a particularmente también expertos en el agradezco a los tema. expositores y Queremos a agradecer a todo la el equipo de iniciativa Carnegie C2G, de liderado por gobernanza. ti, Llanos, Queremos por agradecer mover a los participantes de este debate porque este han tema motivado que, esta conversación. como lo hemos dicho con tu Sabemos equipo, que es algo de Llanos, lo que no no es nos un tema gusta que nos hablar, pero gusta de lo hablar, pero hay que que hablarlo, debemos sí, hablar. porque Esa así es es la la situación. Y situación, esa es la entonces realidad de esta quedamos abiertos problemática. a seguir Trabajamos en colaborando conjunto para y bueno, colaborarnos, pues para tomar una postura como cerramos participantes y agradecemos activos mucho a en los esta participantes que crisis. han sido muy Agradecemos a activos. todos Gracias sus por sus preguntas, preguntas, gracias agradecemos a por todos su estar asistencia en este y, tema por supuesto, necesitamos recabemos más a y más más gente para discutir estos actores, temas, porque sí hace falta participantes, que la gente actores que conozca conozcan la realidad y la qué problemática puede y que pasar también ofrezcan soluciones, ofrezcan sus con estas propuestas, propuestas de solución, porque entre estamos comillas, buscando entre pero sí, todos la puede solución ser a una estos solución problemas. realmente. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día tengan todos o buenas tardes los que están del otro lado del Atlántico.